de la educación en tiempos de pandemia. Cada vez está más claro que una de las consecuencias más graves de la pandemia será la perturbación de los ritmos escolares y la experiencia que han tenido muchísimos niños y adolescentes de confinamiento privados de las relaciones con sus amigos y compañeros. Vamos a hablar ahora con la socióloga Milagros Sáenz, que es la directora de un colectivo llamado Volvamos a Clases Perú. Señora Sáenz, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo entendido que ustedes pasan al acto y militan directamente en las calles y con los pies, puesto que están convocando a una manifestación pacífica mañana sábado a las 10 de la mañana delante del Ministerio de Educación en San Borja. Díganme, por favor, ¿qué es lo que están reclamando ustedes del Ministerio y con qué argumentos? Sí, muchas gracias. Estamos mañana efectivamente acercándonos hacia el Ministerio de Educación al mediodía para entregar un petitorio simbólico al ministro Cadillo, el ministro de Educación, pues la educación, felizmente justo el día de hoy hemos visto que ya ha sido declarada en emergencia, pero la educación está en emergencia desde muchísimo antes del inicio de la pandemia y ha sido el sector más olvidado. Es el único sector que todavía no se reactiva. Ahora, actualmente en el Perú todo está reactivado menos la educación. Y ese es nuestro pedido. Nuestro pedido al ministro Cadillo es poner el interés superior del niño primero y reabrir las escuelas. Sí. Ya no podemos estar tanto tiempo en educación virtual. Eso era un momento. Milagros, ¿qué tal? Muy buenos días. Justamente anoche conversaba con Jaime Saavedra, nuestro ex ministro de Educación, pero además que ahora tiene un papel preponderante en el Banco Mundial en ese sector, y analizábamos, y él señalaba que básicamente tenía que haber una voluntad política, porque en la región la mayoría de países han retornado con la flexibilidad del caso, con los ajustes y el presupuesto necesario a clases. Es decir, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Chile, y somos, creo que, 2 países o 3 países en América Latina que no ha regresado a clases. Entonces, la situación es por qué hay una parálisis en el tema de infraestructura, no tenemos la capacidad para readaptar las posibilidades con los cuidados necesarios en el Perú, o qué es lo que verdaderamente está pasando y para qué va a servir eventualmente una declaratoria de emergencia, ¿no? Efectivamente, Mónica, nosotros desde el colectivo nos preguntamos exactamente lo mismo que tú, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está considerando a las escuelas como prioritarias, la educación como prioritaria? Ya vamos más de 16 meses con las escuelas cerradas y con todititas las consecuencias socioemocionales, psicológicas, mentales, educativas que esto trae, ¿no? Acá ustedes saben también, al igual que todos nosotros, que las escuelas son espacios de contención social, ¿no? Los alumnos no van solo a aprender matemáticas, historia, los alumnos también van a socializar, a aprender habilidades sociales, a recibir alimentos incluso, y para otros, muchos la escuela es su lugar seguro. Milagros, buenos días. Buenos días. En ese sentido, justamente, ¿cómo toma usted la declaración que hizo en su momento el premier Guido Bellido de descartar el retorno a clases presenciales en lo que resta del año? ¿Y qué alternativa se puede brindar, obviamente, o se puede establecer como estrategia para el retorno a clases, al menos semipresenciales, tomando en cuenta, por ejemplo, la pandemia, ya que nos acercamos a una tercera ola? Sí, las declaraciones del primer ministro Guido Bellido las tomamos en el colectivo con muchísima pena, muchísima decepción y, ¿por qué no decirlo?, con mucha indignación también, ¿no? Es indignante que a priori se tomen estas decisiones en un sector al que ni siquiera se le ha permitido abrir. Pero ya antes el presidente lo había dicho, ¿no? O sea, en realidad era un acuerdo aparentemente de gobierno, ¿no? Aparentemente es así. Vemos que no hay un interés real, como sí vemos, como lo dijo ayer el ministro Saavedra y tú lo mencionaste, Mónica, no hay una voluntad política por el retorno a clases, no hay. Y parece que parece que sí, efectivamente es un acuerdo del gobierno en que la educación sea la última prioridad. Pero más allá de eso, de señalar, porque no creemos, siendo un profesor, el señor Pedro Castillo, el presidente, pues evidentemente tendría que tener una noción de lo que es el sentido de urgencia en el sector educativo
Educación, ¿no? Ha habido premura para inscribir un sindicato, no, parece que no hay una premura necesaria como para ver de qué manera podemos neutralizar los riesgos que pudieran haber, pero también darle la oportunidad del regreso a clases como han hecho otros países. Ahí yo lo que creo es que, y eso es una percepción y opinión personal, está invadiendo el miedo frente al riesgo, pero se está quedando paralizada la cosa. Sí, sí, realmente es una lástima que el gobierno no esté tomando decisiones políticas, decisiones públicas basado en la ciencia, ¿no? Acá vemos que están paralizados por el miedo, pero no se están tomando decisiones basadas en la ciencia, en lo que ya demuestra la evidencia. La evidencia nos muestra que las escuelas, cuando cumplen los protocolos de bioseguridad, son lugares muy seguros, más seguros que los restaurantes, que los centros comerciales, que los parques de diversiones cerrados, a los que hoy ya podemos llevar a nuestros hijos. Eso no se está tomando en cuenta. Se sabe que los niños son los que menos contagian el COVID y son los responsables de menos contagios. A los niños el COVID se los traen los padres o los familiares adultos que viven con ellos. Entonces, basados en esta evidencia que ya existe, es increíble que el gobierno, y como tú misma lo dijiste, Mónica, que el gobierno liderado por un profesor no esté viendo la necesidad del retorno a clases en su total dimensión. Una pantalla jamás reemplazará a un docente. No sé si, Milagros, en el anterior gobierno, o en los dos anteriores, se desarrolló algún plan de retorno semipresencial a las aulas que podría aplicarse obviamente en el momento preciso, en el momento oportuno. Sí, bueno, en el gobierno anterior el exministro Ricardo Cuencas hizo un plan general, muy general de cómo empezar a volver. Sin embargo, este plan quedó en algo muy gaseoso, ¿no? Tampoco fue suficiente, ¿no? No fue suficiente, fue algo muy gaseoso. Ahora lo que nosotros necesitamos, y ese es el gran pedido del colectivo, son fechas concretas. ¿Cuándo va a regresar los niños del Perú a algún tipo de presencialidad? Y como ustedes mismos lo han dicho, con la flexibilidad que esta pandemia amerita, ¿no? Ese es el pedido. Sí. ¿Cuándo? Fechas concretas. Necesitamos ya que el último bimestre los colegios que están habilitados, que son cientos de miles de instituciones educativas ya habilitadas y que tienen sus comunidades educativas dispuestas, empiecen ya a manera de piloto en este último bimestre. Y que para marzo 2022 todos los niños del Perú vuelvan en clase con algún tipo de presencialidad. Ese es el pedido que nosotros hacemos. Señora Sáenz, no hemos hablado hasta ahora, sin embargo, de la tercera ola. Ese es un problema que ustedes tienen que tomar en cuenta también. Cuando dicen que nadie ha pensado en el retorno a clases, quizá se está dejando de ver que quienes sí piensan y sí desean, tienen el temor que, como ha dicho el ministro de Salud, en septiembre tengamos un pico alto de infecciones. Y retornar a las clases depende del ministro de Salud. Él es el que debe dar la autorización para que se proceda en ese sentido. Hay un problema real con eso. Es decir, yo comprendo la motivación de su colectivo y la comparto, pero escucho los argumentos del otro lado también. Y es por eso que dicen, la fecha es el 15 de marzo, ojalá se pudiera hacer antes y eventualmente hacer clases durante el verano, pero todo eso depende de la evolución de la pandemia. Usted lo reconocerá. Sí, sin embargo, me sorprende que anuncian a priori, de antemano, que no se volverá a clases por la supuesta llegada de la tercera ola. Todavía no sabemos cómo va a ser la tercera ola. Y nuevamente, insisto, necesitamos que se tomen las medidas en base a la evidencia científica, porque hoy es la tercera ola y en enero será la cuarta, y en marzo la quinta o la cuarta. Entonces no puede ser, porque si realmente hay una preocupación real del Ministerio de Salud por la tercera ola, entonces ¿por qué no escuchamos que están cerrando las discotecas? ¿Por qué no escuchamos que están cerrando los bares, los casinos, que son innecesarios? Entonces, no. Acá estamos hablando de que no hay voluntad política y hay algo atrás que está impidiendo, porque no pueden poner de excusa la tercera ola solo para la educación. Milagros, pero por ejemplo, en nuestro país, según el Ministerio de Educación,
sí se reciben clases semipresenciales. Más de 5.000 colegios lo han concretado. Claro, ese porcentaje, casi el 97% es a nivel rural, ¿no? Y casi el 35% en zonas urbanas. ¿Cuál ha sido la experiencia en cuanto a la recepción de clases semipresenciales en estos colegios? 5.000 colegios aproximadamente. Sí, justo, bueno, ha sido algo muy exitoso, según lo que tenemos reportado, según lo que anuncia el Minedu. Se ha ido muy bien en estas escuelas rurales, que precisamente son las que no estaban recibiendo ningún tipo de educación por más de 1 año y medio. Nosotros desde el colectivo aplaudimos esto y quisiéramos que fueran muchas más, que se empiece ya a mover la rueda de educación. No podemos continuar con la inercia. Sí. Esto nos demuestra que sí se puede. Sí, hay un tema en el transporte que también tienen que tener previsto, ¿no? O sea, se moviliza mucho la gente aquí, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En todo caso, muchas gracias, señora Milagros Sáenz, directora del colectivo Volvamos a Clases, que mañana organiza una manifestación pacífica ante la fachada del Ministerio de Educación. Muy buenos días y gracias por su presencia en RPP. Son las 9:30, hora de los titulares de la media hora. Retomamos inmediatamente después ampliación de noticias.